solo exacerbará la tensión y el conflicto en este país. Pero para comprender muchísimo mejor este tema y conocer cuál es el alcance de la presión internacional, saludamos a esta hora al director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica de Uruguay, Ignacio Barteshaghi. Ignacio, feliz tarde, ¿cómo está? ¿Qué tal, Adriana? Un gusto. ¿Servirá la presión de estos 11 países a Venezuela? ¿Servirá para que el presidente Nicolás Maduro pueda adelantar las elecciones presidenciales en Venezuela? No sé si adelantar las elecciones, pero la presión en aumento, por supuesto, de los organismos internacionales, de estos 11 países, pero también la creciente en la OEA, y este consenso en el Mercosur de presionar a Venezuela, por supuesto que ha tenido sus réditos en algunos posicionamientos del gobierno de Maduro. Hay que ver si esto realmente lleva a que se adelante el cronograma electoral o simplemente a evitar males mayores. Ahora bien, Ignacio, hemos visto cómo un país que está acá en la región como Cuba ha tenido presiones durante años y siguen allí los Castro. ¿Podría terminar Venezuela en esta misma situación de presión internacional, de aislamiento hacia lo que son sus vecinos y seguir con el gobierno chavista? No es comparable el caso, Adriana, porque realmente la presión interna de Venezuela también es muy fuerte. Además, la crisis institucional, social y económica fundamentalmente de Venezuela lleva a que sea insostenible si no hay una reacción de parte de Maduro. Por lo tanto, me parece que hay que reconocer que aquí hay un aumento, un bienvenido aumento de la presión internacional, porque en la OEA por lo menos se ha ido avanzando en el tratamiento del tema Venezuela en el Consejo Permanente. Hay un Mercosur que está cada vez más cerca de aplicar la cláusula democrática y también, lamentablemente, se está agravando seriamente la situación interna de Venezuela, no solo por los lamentables fallecimientos, sino también una crisis generalizada económica que puede llevar a estragos mayores. Por lo tanto, creo que la situación diferente tiene que ver con la combinación de aumento de presión internacional, pero también de crisis interna muy profunda. Ahora, profesor Ignacio Barteshaghi, hemos visto cómo estos 11 países se pronuncian en contra de la represión. Sin embargo, hay otro grupo de naciones que sigue siendo, pues, amigos del gobierno de Venezuela y que también reciben los ingresos de los precios del petróleo acá en este país. ¿Ese grupo de países amigos puede seguir presionando para que se mantenga el gobierno venezolano y no ceda a las presiones que están haciendo en este momento tanto esas 11 naciones de Latinoamérica como los propios venezolanos, como usted mismo lo ha dicho? Lamentablemente es lo que ha ocurrido. La diplomacia seguida por Chávez, vinculada con el petróleo durante tantos años, favoreció que muchos miembros de la OEA no planteen la posibilidad de aplicar la Carta Democrática, incluso de que ni siquiera se traten los informes presentados por el secretario general. Pero también es cierto que esto se ha ido modificando y que progresivamente más países se van sumando a la preocupación de Venezuela. Por supuesto, los aliados de Petrocaribe y los aliados del ALBA van a seguir estando con Venezuela, el caso de Cuba también, el caso de Bolivia muy marcado, pero también estamos viendo progresivamente mayor preocupación de algunos países que antes no se posicionaban y que ahora pasan a posicionarse. Por lo tanto, me parece que la situación para Venezuela es insostenible, va a seguir contando con el apoyo de algunos miembros de la OEA, pero estamos cada vez más cerca del número para poder aplicar la Carta Democrática a la OEA y estamos también ahora en un nuevo consenso en el Mercosur, donde por primera vez todos los países están de acuerdo en que se dio un quiebre en el orden democrático de Venezuela y están presionando ahora sí, todos convencidos desde que Uruguay cambió la posición. Ahora, sabemos que este tipo de presiones solo sirven para eso, para impulsar salidas democráticas, pero no para hacer cambios radicales. En el caso del Mercosur, la sanción podría ser económica, pero en el caso de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos, ¿qué resultados reales puede tener para la democracia en Venezuela? Son instrumentos de presión internacional, no es realmente la solución al problema de Venezuela. La solución de Venezuela sigue estando en manos de su gobierno y en manos de su pueblo. Digamos, el presidente Maduro tiene que reaccionar a las demandas del pueblo y la demanda del pueblo es un llamado a elecciones. Esto ha sido muy claro y no queremos tampoco ver intervenciones de los diferentes poderes en Venezuela, como lo que ocurrió con la Asamblea Nacional de parte del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, digamos, la solución no va a estar porque se aplique la Carta Democrática de la OEA o incluso porque se aplique la cláusula democrática en el Mercosur. La solución va a estar en que Maduro no pueda seguir sosteniendo una situación de crisis interna, donde lamentablemente la violencia va en aumento y esto lógicamente va a llevar a que el gobierno tenga que reaccionar y
lo que esperamos es que se dé cumplimiento a la demanda del pueblo, y el pueblo lo que quiere es un cambio, lo que quiere es ir a las urnas. Eso es lo que se espera. No hay soluciones mágicas. Lo que sí me parece que sería importante que la presión internacional siga en aumento, que se termine de aplicar la Carta Democrática en la OEA y que el Mercosur de una vez aplique la cláusula democrática también contra Venezuela. Creo que eso favorece además de los cambios internos que ya se están empezando a dar. Ahora, ¿cuál es la principal preocupación real de los países latinoamericanos, de los vecinos de Venezuela? La preocupación es que por la crisis en este país, cada una de esas naciones se llenen de venezolanos que van huyendo de problemas como los que hay acá, como la falta de medicinas y falta de medicamentos, como es el caso más cercano y reseñado recientemente del estado de Roraima en Brasil. ¿Esa es la verdadera preocupación de los países vecinos? Por supuesto que los aspectos migratorios siempre son relevantes, pero aquí hay algo moral, hay algo vinculado a la importancia que se le da a este continente a la democracia y que por supuesto que no se quiere ver un quiebre institucional en Venezuela, que es una economía que tiene muchísimo para dar en la región y que es un país que tiene muchísimo para dar. Por supuesto que no es una buena señal que América Latina esté en definitiva gobernada por mandatarios que no escuchan la voluntad del pueblo y que están dispuestos en definitiva a violar los derechos humanos o a no respetar la separación básica de poderes, Adrián. Yo creo que ese es el punto central. Aquí hay un compromiso de algunos estados latinoamericanos en no querer dar esta señal al mundo, en un mundo muy complejo, muy cambiante. Me parece que es simplificar pensar que esto tiene solo que ver con posibles corrientes migratorias de venezolanos que, como tú sabes, se vienen dando ya hace tiempo en muchos países de América Latina. La cuestión de fondo aquí es la situación de crisis y de violencia que se está viviendo en un país hermano y, por supuesto, parte de la OEA, parte de la UNASUR, parte del Mercosur. Ninguno de estos países se siente cómodo con esta situación que además puede tener todavía resultados más violentos, que es lo que no deseamos. Ahora bien, profesor Ignacio Bartesagui, también quería preguntarle sobre esos mismos mecanismos de presión de lo que hemos estado hablando. Más allá de los documentos y de las palabras altisonantes, ¿hay mecanismos económicos que se le puedan aplicar a Venezuela para que pueda forzarse a una salida pacífica, constitucional y en el marco de la democracia del país? No lo prevé la Carta Democrática de la OEA y tampoco el Protocolo de Ushuaia 1, que es el que está vigente en el Mercosur. El Protocolo de Ushuaia 2, que también atiende a la cláusula democrática del Mercosur, no está vigente y allí sí se establecen algunos mecanismos para poder intimar a Venezuela desde el punto de vista económico. Así que los instrumentos disponibles hoy no permitirán esa solución. Lo que sí está claro que de todas formas la crisis económica de Venezuela es insostenible en el mediano plazo y también en el corto plazo, y los compromisos internacionales de Venezuela está teniendo muy pocas reservas en relación a su Producto Bruto Interno y además tiene compromisos que está empezando que no va a poder cumplir, como por ejemplo los que tiene con China. Entonces, la crisis económica de Venezuela, la falta de alimentos, la falta de medicinas, que son una realidad evidente, van a impulsar cambios en Venezuela. No creo que esto sea sostenible en el tiempo. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado durante la tarde de hoy. Por favor, a las órdenes. Era el profesor universitario de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Bartesagui. Su cuenta en Twitter es @ipisobartesagui, su cuenta en Twitter, para que ustedes puedan comunicarse con él. Vamos a leer.